Estamos de vuelta. Bien, estamos casi todos. Ok, empiezo de vuelta. Entonces, en lo que estábamos viendo de vuelta, para hacer un análisis más detallado sobre el uso de agua, a nivel mundo, la primera barra nos muestra cómo el 70% prácticamente de los recursos hídricos se aplican en agricultura. Desglosado o diferenciado por continentes, vemos que África y Asia son los países que tienen mayor parte de su agua volcada hacia la agricultura, en tanto Europa tiene la mayor parte destinada al uso industrial. Pongamos el foco ahora en el uso de agua para riego, para la obtención de cultivos. Este gráfico, desde 1961 hasta 2008, que son los datos más recientes que se publican, muestra en las barras la superficie cultivable, diferenciadas, la parte verde, agricultura de secano, y la parte celeste, agricultura de regadío. Hay un aumento de la cantidad total de tierra cultivable, aumento que se estabiliza hacia fines del siglo pasado, ya no hay mucha más expansión de la frontera agrícola a nivel planetario, pero sí hay un aumento de la superficie bajo riego. Es decir, aumenta la cantidad de superficie cultivada, pero más proporcionalmente aumenta la proporción de estas tierras que están bajo riego. Y en la superficie agrícola regada, que hoy en día representa aproximadamente un 20% de la superficie agrícola total, se obtiene el 35% de los alimentos que obtenemos. Así que esa superficie resulta particularmente necesaria. Sin embargo, la eficiencia de uso de agua va bajando, porque cada vez es menor el cociente entre la cantidad de alimento obtenido y la unidad de agua agregada. Rendimientos decrecientes, como en casi todos los recursos naturales que se utilizan. Asociado con la agricultura, lo que sí crece de manera constante es el uso de fertilizantes. Y estos, en lo que hace al análisis de los cuerpos de agua, nos interesan porque estos fertilizantes mal utilizados, mal aplicados, implican riesgo de eutrofización en los ríos o lagos que reciben las aguas de escorrentía de los campos de riego. Dejamos el uso de agua agrícola, pongamos una lupa sobre el uso de agua doméstico, el que se hace en las casas de las personas. Aquí tenemos un análisis del uso de agua, partiendo desde la punta de la pirámide hacia abajo, en cuanto a la jerarquía de necesidades de uso de agua. Lo primero que se necesita en la vida diaria es agua para beber. Si bien sabemos que con suerte estamos bebiendo 2 litros de agua por día, en verdad en todo lo que implica nuestra alimentación hay contenidos unos 10 litros de agua que implican las necesidades mínimas de hidratación de un cuerpo humano. Además de esas necesidades mínimas de hidratación, hay que incorporar 10 litros más que se utilizan en lavar y cocinar los alimentos. Y lavar y cocinar los alimentos está muy relacionado en cuanto a la cantidad de agua que se necesita con el tipo de alimentos que se consumen. A mayor calidad, mayor valor de los alimentos, valor económico me refiero, es menor la cantidad de agua que necesitamos para lavarlos o cocinarlos. Los alimentos que más necesitan son los de peor calidad nutricional. Por ejemplo, aquellos basados en granos que hay que cocinarlos mucho tiempo para que se suelte el almidón, se ablanden y sean
mínimamente comibles, sobre todo aquellos que tienen que ver con sorgo, mijo, granos que son duros para su cocción. Estas cantidades sumadas, beber y cocinar, que implican 20 litros de agua, son lo que se consideran supervivencia mínima. Luego, los usos crecientes tienen que ver con la higiene personal, 10 litros de agua diaria más, otra cantidad equivalente para lavar la ropa, luego viene la limpieza de la casa, y así sucesivamente, cultivos que puedan tener el jardín o evacuación de desechos. Finalmente, el agua relacionada con el aspecto de recreación o con el aspecto estético de las viviendas. Este gráfico lo que ilustra es el uso real, cuántos litros de agua de uso doméstico se hace en distintos países y por persona. El que encabeza los rankings es Estados Unidos, con casi 400 litros de agua de uso doméstico por persona. No sé si 400 litros, veíamos acá, la retrotraigo para la suma que hacíamos recién, 20 litros son de supervivencia, 50 litros para lavar, limpiar la casa, y luego ya tenemos lo que tiene que ver con disposición de desechos, y más de 70 litros ya implica un uso de agua, digamos, no digo de lujo, pero sí asociado con el bienestar, no necesariamente con la necesidad. 400 litros de agua por persona, por casa, en Estados Unidos. Y otros países de menor cantidad, pero Canadá hace un uso bastante elevado, Italia, Suecia, Francia, países europeos que tienen un poco más de tradición de economía del agua en la casa. Israel, un caso ejemplo en cuanto al cuidado del agua, 130 litros. Los datos para Argentina dan alrededor de 200 litros de agua por día por persona. Y países en donde se sufre la pobreza, como por ejemplo los países del centro de África, valores dramáticos, valores de 26 litros de agua. Decíamos recién, los primeros 20 relacionados con la supervivencia. Así que estas personas están en término medio apenas por sobre los requisitos de supervivencia. 26 litros por día por persona no alcanzan para mantener una higiene personal básica. En el otro extremo, la partición de uso doméstico de agua en las sociedades que más uso doméstico hacen, este diagrama de tortas nos muestra esta parte asociada a la cocina, esta porción asociada al baño, el baño en cuanto a tomar una ducha o un baño de asiento, un baño de bañadera. Esta porción es el toilet, es decir, el inodoro, la evacuación de aguas servidas. Esta porción, lavar la ropa. Y la mayor proporción de uso de agua, es el agua que se usa fuera de la casa. Esta es agua destinada a regar el jardín, a lavar el auto y a usarlo en la pileta. Volvemos entonces a las condiciones del otro extremo, de las personas que viven de manera diferente, de manera dramática. Veíamos entonces esta pirámide de necesidades y con cuánta cantidad de agua se va supliendo. Por otro lado, en países de baja dotación de agua doméstica, muchas veces no hay provisión de agua dentro de la casa. No hay un sistema de canillas que lleven la casa al hogar, sino que hay que ir a buscar el agua. A veces hay que ir a buscarla al barrio, en donde hay una canilla de uso comunitario. A veces hay que ir a buscarla más allá, hay que buscarla a un pozo o hay que buscarla a un río. Y si se extiende el tiempo, que es lo que está en este eje
el tiempo que hay que caminar para ir a buscar agua. Caminar para ir a buscar agua es fácil, volver con el recipiente cargado de agua no es tan fácil. Y a medida que se extiende ese tiempo de regreso, vean ustedes que estamos hablando de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, hay personas que caminan más de 40 minutos de regreso con un recipiente cargado de agua, es menor la cantidad de litros que se traen por día. Con una caminata corta se pueden traer hasta 50 litros de agua. Un balde carga, un balde medianito del que podemos usar para lavar las zapatillas está cargando 8 litros de agua. Para juntar 50 es necesario 12, 14 baldes para traer 50 litros. 50 litros estamos en beber, lavar los alimentos y higienizarnos. A medida que el tiempo de agua de regreso se extiende, es menor la cantidad de litros que se traen. Y con eso entonces se restringe el uso y se restringe en qué medida cubrimos esas necesidades de agua para uso doméstico. Aquí los estudios históricos y actuales, porque esto no tiene que ver con la novedad de considerar las cuestiones de género que se realizan hace poco tiempo, el uso del agua se sabe que está muy asociado a cuestiones de género, a cuestiones con que es la mujer la que en general va a buscar el agua, es la mujer la que en general lava y cocina los alimentos, lava la ropa, y por eso está muy vinculado con una cuestión de uso diferenciado, de relación diferenciada con el recurso entre varones y mujeres, pero aquí discriminado por región, en donde no están las regiones desarrolladas, sino que están las regiones más pobres, porque en aquellos hogares que no tienen agua dentro de la casa, estamos viendo en estas 4 últimas columnas, ¿quién es la persona que va a buscar el agua? Partido en mujeres de 15 años o más, hombres de 15 años o más, niñas menores de 15 años y niños menores de 15 años. Y la situación es bastante dramática, ¿no es cierto? Por supuesto que la mayor parte de los valores están asociados a mujeres de 15 años o más. Es decir, ir a buscar el agua es una tarea de las mujeres en los países, en las situaciones más pobres, con lo que implica en deterioro de salud y en uso de tiempo para un recurso que utilizan todos en la familia. Y también, por supuesto, no sé si hablar de más o menos dramática la situación, cuando los que van a buscar el agua son los niños. ¿En qué se refleja? No solamente en deterioro de la calidad de vida, porque esto es vivir en situaciones de estrés constante. También el uso de agua doméstico está absolutamente reflejado en la salud de las personas, porque a medida que tenemos menor acceso a agua de calidad, acá tenemos sin acceso, cantidad de agua colectada por día, menos de 5 litros por persona, 20, 50, arriba de 100, se restringe el uso y por lo tanto eso, como decía recién, se refleja en la salud. Cuando no hay higiene personal, cuando no hay buena evacuación de los desechos metabólicos, hay riesgo de estar conviviendo con patógenos. Y convivir con patógenos te lleva a la enfermedad. Así que menos agua de calidad en las casas es más riesgo de enfermedades. Si a la higiene le sacás agua, es decir, si no tenés agua para la higiene y tampoco tenés agua para lavar y cocinar bien los alimentos, por supuesto que el riesgo de contraer enfermedades se multiplica. Así entonces tenemos muchas enfermedades que están absolutamente relacionadas con el agua. Y son enfermedades que afectan a gran cantidad de población, porque la pobreza afecta a gran cantidad de población, es decir, no está dispersa, no son casos, sino que son poblaciones enteras afectadas por distintas enfermedades muy relacionadas con la imposibilidad de un uso adecuado en cantidad y calidad de agua.
nombrarlas, las que están acá en la lista: cólera, que no es que desapareció del planeta, hay grandes regiones del planeta que tienen cólera; diarrea infantil, la principal causa de muerte de niños menores de 1 año; esquistosomiasis, hepatitis, malaria, todas las transmitidas por mosquito, como dengue está en la otra columna, leptospirosis, poliomielitis, fiebre amarilla, oncocercosis. Y también estamos viendo en la situación actual, en donde no acceso a poder lavarse las manos dentro de la casa cada vez que uno entra, aumenta el riesgo de contracción o manifestación de enfermedades virósicas del tipo gripal como la del COVID. Naciones Unidas, ¿se preocupa por esto? Sí, se preocupa, hace lo que quiere, lo que puede con la distribución de su presupuesto, y por supuesto siempre lo que hace es declamar, ¿no es cierto? Y hace pocos años, en el 2010, llegó a incorporarse al acceso de agua potable como un derecho básico de las personas. ¿En qué sentido digo que esto es declamativo? El hecho de incorporarlo como un derecho no garantiza que las personas tengan un mejor acceso a agua en cantidad y calidad. Contra esta declaración de necesidad de considerarlo como un derecho, en el otro plato de la balanza está la cuestión del costo de agua en cantidad y calidad, y también de cuestiones que tienen que ver con el estándar de calidad de agua. ¿A qué me refiero? Por el lado del precio, acceder a más cantidad de agua a través de puesta en marcha de nuevos acuíferos o de conducción de agua desde regiones más lejanas, eso implica cantidad de dinero adicional para la obtención de ese recurso. Y en lo que hace a la calidad de agua, muchas veces, si uno hace un seguimiento histórico de los estándares de calidad de agua, va viendo cómo los límites se van corriendo, no en función de la necesidad de la salud de las personas, sino en función de la necesidad o de la capacidad de depuración de agua de los municipios o de los países. Es decir, lo que antes era una calidad, ahora se va corriendo, se va bajando, porque bueno, empezamos a encontrar dificultades para sacar algunos determinados componentes, y entonces vamos corriendo un poquito el límite para tolerar cantidades cada vez mayor de algún componente que se complique sacarlo para satisfacer a este derecho general de acceso a agua. Una de las necesidades que decíamos doméstica, pero también la incorporamos en cuanto a lo que es el agua que hace la industria, es evacuar efluentes y diluir contaminantes. En lo que hacía el análisis de la huella hídrica, azul, verde o gris, el componente de huella hídrica gris es aquel que está relacionado con esta necesidad de agua para evacuar desechos y diluir contaminantes. Este es el mapa respecto de la huella hídrica gris en distintos países del planeta, y los más industrializados son aquellos que tienen los colores más intensos, aquellos que utilizan más cantidad de agua para evacuar desechos. La consecuencia de la necesidad de evacuar los desechos y hacerlos de manera inapropiada es la contaminación que reciben lagos, lagunas, acuíferos, ríos, arroyos, toda el agua del planeta, incluso el mar, el océano, tienen indicios de contaminación claramente de origen antrópico. Vista a gran escala, no voy a entrar en detalles de contaminación, cosas que ustedes estudian en otras asignaturas, visto a escala general, a lo largo del tiempo, el impacto de la contaminación que ha llegado en oleadas asociadas a distintos productos o distintas actividades económicas va siendo creciente en cuanto a la escala temporal y a la escala espacial. Es decir, si antes estábamos hablando de
impactos de contaminación asociados a una localidad, a un cuerpo de agua específico, por ejemplo, decir, este lago está sufriendo de tal problema asociado a contaminación, o una contaminación que dura durante 10 años, los impactos actuales de contaminantes son cada vez más largos y más extendidos en el espacio. El problema de la contaminación tiene distintos aspectos, y aquellos que tienen que ver con la toxicidad son probablemente los más dramáticos. La toxicidad se puede clasificar en aguda, inmediata o crónica. Algunos agentes toxicológicos tienen actividad mutagénica, otros tienen actividad cancerígena. También, además de la toxicidad, otro aspecto a considerar de los contaminantes es la bioacumulación, la persistencia y la volatilidad, por si se dispersan mucho más allá de la zona de origen. A los contaminantes hay que observarlos también con una mirada amplia. No solamente hay que considerar contaminantes a los elementos tóxicos, a los metales o a los productos sintéticos o la contaminación orgánica, sino que la llegada en exceso de nutrientes a un cuerpo de agua que desata la eutrofización también puede ser considerada y analizada con los mismos cánones que aplicamos al análisis de la contaminación en general. Esto puede dar una mirada bastante práctica a la hora de abordar el problema de la llegada de nutrientes, o también el problema de la salinización. La salinización de cuerpos de agua puede ser vista como una contaminación, lo mismo que la lluvia ácida, o los contaminantes más recientemente manifestados, como son los disruptores endocrinos de origen de procesado de plásticos, los residuos de medicamentos, que hoy en día se consideran un contaminante bastante preocupante por la dificultad de eliminarlos en los tratamientos de agua. También los microplásticos, que están tan de moda en su estudio hoy en día, y también podemos considerar una contaminación a la llegada de organismos extranjeros a un cuerpo de agua. Lo que son los invasores los podemos ver como un contaminante, y ver cuáles son los impactos negativos en el ambiente de esa llegada de una sustancia nueva, que en este caso sería un organismo. Lo que tiene la ecología para aportar al estudio de la contaminación es la relación del contaminante con la red trófica, y ver si ese contaminante se incorpora a través de la fotosíntesis, la fijación, o a través de la alimentación a los organismos, y si pasa a lo largo de la cadena trófica. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de un estudio ecológico que me permitió dilucidar diferencias en la concentración de PCBs en el tejido graso de truchas que habitaban distintos lagos. Y ocurría que no era que los lagos estuvieran recibiendo un impacto diferencial de los contaminantes, sino que en distintos lagos las truchas estaban posicionadas en distinto orden en la red trófica. Había lagos en los cuales la cadena trófica era muy corta, solamente había zooplancton y peces, las truchas actuaban como zooplanctívoras. Otros lagos tenían a un pequeño pez zooplanctívoro, y las truchas se alimentaban básicamente de este pequeño pez. Las truchas estaban en este caso en un cuarto nivel trófico, pero otros lagos tenían a la trucha en un quinto nivel trófico. La trucha comía a peces, que comía a predadores invertebrados, en este caso un camarón, y estos predadores invertebrados eran los que se alimentaban del zooplancton, que a su vez, naturalmente, siempre actuaba como herbívoro. Entonces, análisis hechos sobre la concentración de PCBs en el tejido de esos peces, ploteada contra la posición trófica de los peces en los distintos lagos, era lo que explicaba las distintas concentraciones. Los estudios entonces de cadenas tróficas permiten
dilucidar el tránsito de contaminantes en los estudios de impacto de algunas sustancias en el ambiente. La complicación del estudio de los contaminantes es muy, muy amplia. Los contaminantes son numerosísimos, muchas sustancias que se incorporan al ambiente, y son muy numerosos, pero actúan en cuanto a su daño por vías metabólicas específicas. Muchas veces se manifiestan cuando ya han alcanzado una concentración problemática, es decir, no hay tiempo para la previsión del impacto del contaminante, porque nos damos cuenta de la llegada de un contaminante a un cuerpo de agua cuando vemos los síntomas o las consecuencias del impacto. Muchos de los contaminantes no son producto y por lo tanto es difícil regular su fabricación o su descarga, sino que son byproducts, es decir, son productos del metabolismo de ese producto original, a veces en el mismo ambiente. Este es un punto bastante complicado de la contaminación siempre, y que es que algunas sustancias que son contaminantes tienen un uso que es muy beneficioso. Entonces es bastante difícil atacar la contaminación solamente por el lado del impacto negativo si no se compensa la actividad positiva. Además, la industria química está constantemente fabricando sustancias nuevas y sustancias nuevas en catálogos y catálogos que se incorporan anualmente. Por eso los estudios de contaminación son tan trabajosos de realizar, porque siempre está un paso atrás de la generación de los nuevos potenciales productos tóxicos. Además, dentro del ambiente los contaminantes se distribuyen de manera muy heterogénea y por lo tanto es muy difícil salir a buscarlos. Otra cosa que dificulta la determinación es que las concentraciones suelen ser muy bajas, y la determinación es muy difícil y costosa, con aparatos y laboratorios que son muy caros y que por lo tanto están lejos del alcance de muchos municipios o de muchos institutos que pueden estudiar esta contaminación. La persistencia, decíamos que es uno de los problemas principales de su manifestación, se bioacumulan, se dispersan, como decíamos antes. Los estudios toxicológicos previos que deberían ser previos a liberar una sustancia, llevan mucho tiempo, siempre son incompletos, porque nunca se puede demostrar la falta de efectos negativos, no hay estudios que alcancen, y como no funciona el principio precautorio, entonces se larga al mercado, y por lo tanto se larga al ambiente, sustancias que no sabemos, nunca vamos a estar seguros de que sean inocuas, pero hay que seguir viviendo. Así que tampoco se puede prohibir porque no se puede demostrar la falta de efectos tóxicos. Lo que complica nuestro panorama en relación con este tema es que esta era una situación de contaminación relacionada con un producto específico, la deposición de óxidos de azufre, esto es lluvia ácida, hacia mediados de la década del 80, es decir, 50, casi, no, 35 años atrás, 35, 45. Muy asociado a los centros de industrialización del hemisferio norte. Y en esta época, en el hemisferio sur, vivíamos muy contentos de que los problemas de contaminación eran problemas lejanos. Esta es la proyección para 2050. Los centros de mayor actividad industrial probablemente sigan sufriendo consecuencias de la contaminación, pero hay una migración de las actividades industriales, en particular las actividades industriales más conflictivas, más complicadas para el medio ambiente, hacia el hemisferio sur, hacia países que necesitan el desarrollo económico y por lo tanto albergan inversiones que se van de los países en donde la legislación empieza a considerar
con un poco más de cuidado de las cuestiones ambientales, y se mudan hacia países en donde, al necesitar la actividad económica, esas leyes ambientales o son más laxas o no se cumplen. Y entonces se establecen en países del hemisferio sur o países no desarrollados, y con esa mudanza se muda la contaminación. Y acá empiezo a tomar algunas ideas de los libros que nos han acompañado a lo largo de este curso. Uno de los libros que yo más usé para tomar figuras y referencias a lo largo de nuestras clases fue el de este limnólogo Jacob Kalf, que claramente dice, como gran parte de los que estudian contaminación en el agua, la mejor forma para no contaminar es no liberar sustancias al ambiente. Tratar a los contaminantes, descontaminizar, remediar, todo eso es más tecnología, y atrás de la más tecnología de limpieza viene más tecnología de sustancias nuevas. Entonces es una espiral creciente de ataque y remedio, ataque y remedio, ataque y remedio, que no es la solución. La solución es no eliminar sustancias en el ambiente. Muchas veces lo que se propone, que es se toma de manera un poco risueña, pero no tendría que serlo, es que las industrias tengan que tomar aguas abajo de aquel lugar en donde liberan sus contaminantes, como una forma de estímulo a que no se liberen las sustancias y se reciclen o se reutilicen, o se utilicen solamente productos que puedan ser, que no tengan un impacto negativo en el ambiente. Cambiamos de tema. Antes de cambiar de tema voy a ver, porque había una pregunta, la voy a leer. Se probó en modificar genéticamente peces u otros organismos para que puedan consumir contaminantes y así detoxificar el agua. Sí, hay mucho trabajo hecho con bacterias, Lucía. No me consta que peces o plantas acuáticos hayan sido modificados para detoxificar. Sí, bacterias. Y el ejemplo más conspicuo es el de las bacterias que se utilizan para descomponer escapes de petróleo, los que tienen que ver con las rupturas de los buques petroleros. Ahí hay todo un desarrollo tecnológico de organismos genéticamente modificados para degradar el petróleo, y que tienen algún tipo de traba, alguna necesidad de aminoácido esencial que se supone que frenaría su dispersión en el ambiente. Así que sí se usa. Después sí hay un montón de organismos que se usan como detoxificantes, sobre todo plantas, pero no genéticamente modificados. Plantas que tienen como aptitud natural acumular, primero absorber selectivamente y luego acumular selectivamente en los tejidos. Hay toda una cuestión que tiene que ver con fitorremediación de aguas, para el cual se usan especies no genéticamente modificadas. Genéticamente modificadas hay bacterias para descontaminación. Pasamos entonces ahora sí a otro uso del agua. Veamos lo que tiene que ver con el uso de agua para transporte, para generar energía, y aquí entonces lo que vemos es la acción de los ingenieros hidráulicos, las obras de ingeniería que tratan de domar de alguna manera los ríos y otros cuerpos de agua para obtener algún beneficio. Todas estas obras están relacionadas con, como decía recién, la obtención de un beneficio concreto. Muchas veces mencionábamos transporte, y para el transporte, las obras de dragado, es decir, de profundización del canal principal para que entren barcos más grandes, las obras de canalización para evitar que los buques vayan y vengan en eternos meandros y ahorren cortando por la línea recta, las obras de contención de inundaciones y por lo tanto los endicados, los terraplenados, y generación de energía a través de represas con turbinas hidroeléctricas que generen entonces electricidad.
Todas estas obras de ingeniería, como decíamos, tienen una justificación en una necesidad, en un uso concreto, y muchas veces los técnicos relacionados con la creación de estas obras tienen una mirada muy hidráulica del tema, y es muy difícil convencerlos de que esos ríos o esos cursos de agua son ecosistemas funcionando. La mirada es, ahí hay un canal de agua que fluye, y o bien hay que enderezarlo, o bien hay que contenerlo, o bien hay que permitir que mueva las paletas de una usina. En nuestro curso hemos repasado algunos problemas muy actuales relacionados con represas hidroeléctricas. Vimos las consecuencias ambientales negativas que ha tenido la mayor presa construida hasta ahora, la presa de las Tres Gargantas en el río Yangtze en China, y también le dedicamos un tiempo a analizar las consecuencias y los problemas diplomáticos que existen hoy en África Occidental relacionados con el cierre y la carga, porque este dique ya está cerrado y se está discutiendo el tiempo que van a dar para rellenar el embalse. ¿Y por qué el tiempo es un problema? Bueno, Etiopía quiere que la presa se cierre lo antes posible para generar el delta H, la diferencia de altura necesaria para mover las turbinas y tener mucha energía eléctrica. Y aguas abajo, Egipto quiere que se llene lo más lentamente posible para que no se vea afectado el caudal del Nilo, y entonces tener su propia carga de agua en Asuán y su propia cantidad de agua necesaria para el riego del valle del Nilo aguas abajo. Eso es un conflicto diplomático que está actualmente ahora, que lo pueden seguir día a día en los diarios si quieren. Más cerca, nosotros también tenemos algunos problemas de los cuales podemos preocuparnos y ver cómo se desarrollan. En el sur de nuestro país, en el sur de la provincia de Santa Cruz, están en construcción, a pesar de que actualmente están más o menos paradas las obras, dos grandes represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. El río Santa Cruz, que sale del lago argentino y corre este valle para desembocar aquí en la ría, en el Atlántico. Este río, que era uno de los pocos ríos que corría en su totalidad desde la cordillera hasta el Atlántico sin ningún tipo de intervención humana, ahora tiene dos represas en construcción, que son las que están marcadas aquí, Condor Cliff, volvió ahora a tener el nombre de presidente Kirchner, y la Barrancosa, que tiene ahora el nombre de gobernador de Santa Cruz, que ahora no me acuerdo. Van a generar unos espejos de agua inusuales en la meseta. Ya sabemos cuáles son los problemas asociados a la construcción de represas en cuanto a la dinámica del río. Se están haciendo estudios de impacto ambiental en el ecosistema de la desembocadura, en la ría de Santa Cruz, respecto de la disminución de aporte de caudal que va a tener como consecuencia esta construcción. Y hay un problema adicional ambiental, que es garantizar, ver si se va a garantizar la migración de este pez que estamos viendo en esta fotografía, que es la lamprea criolla. Es un pez muy particular. Si se acuerdan, cuando estudiamos peces, habíamos hablado de las lampreas, los peces agnatos, y esta es nuestra especie de América del Sur, habita el río Santa Cruz, las poblaciones son muy pequeñas, ya de por sí es una población baja, pero con la creación de una represa que impida su migración, prácticamente sería llevarla a un camino de extinción. Están proyectados pasos para peces, pero toda la bibliografía, lo que se sabe de construcción de pasos para peces en embalses está asociado a lo que más se ha estudiado, que es la necesidad de los salmónidos para remontar sus ríos. La lamprea no nada como un salmón, tiene otra forma de nadar, otra velocidad, otra relación con la corriente, no nada en la parte central del río, sino cerca del fondo, así que
hay que replantear completamente los pasos para que puedan ser viables, para que estas poblaciones se